la bienvenida institucional a la presentación del libro Alimentación y Nutrición, de la doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz. Así que contará con los valiosos comentarios de las doctoras Cecilia de Bustos Almendros y Elba Ríos Ríos. En primer lugar, para dar las palabras de bienvenida, invitamos a la señora Úrsula Freund-Turner, directora del Fondo Editorial y decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPC. Muy buenas noches, señor rector de la universidad, señora doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz, autora del libro que presentamos esta noche, señor Takashi Funakoshi, gerente general de Ajinomoto del Perú y presidente de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad, señoras doctoras Cecilia de Bustos Almendros y Elba Ríos Ríos, comentaristas de hoy, estimados alumnos, señoras y señores. Es inevitable iniciar esta presentación haciendo referencia, más que al libro que hoy presentamos, a su entrañable autora. Es inevitable también que confiese el profundo respeto y cariño que me despierta la doctora Blanco. Más allá de sus obras concretas, que son muchas y con justicia reconocidas, es su pasión por los proyectos que emprende lo que hace y no deja de sorprendernos y darnos una gran lección inicial. La conocí a la doctora en la UPC hace ya algunos años y desde entonces no ha parado de comentarme con entusiasmo envidiable sobre sus nuevas ideas, sus sueños y sus múltiples proyectos. La doctora Blanco tiene la energía propia de quienes ingieren algún tipo de nutriente sagrado. La doctora Blanco goza de la envidiable cualidad de disfrutar honestamente mientras comparte todo lo que sabe. Hoy nos vuelve a sorprender con una obra extraordinaria que le ha tomado aproximadamente 3 años completarla. Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios se convierte en su 7º libro, luego de exitosas publicaciones que incluso la han llevado a ser reconocida con el premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica peruana en el año 96. Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios es una obra dirigida principal, pero no exclusivamente, a estudiantes, nutricionistas y profesionales de ciencias de la salud, y está compuesta de 10 capítulos que abordan desde temas genéricos indispensables sobre nutrición y que permiten contextualizarla, hasta temas especializados como los abordados en los extraordinarios capítulos 5 y 6 y que toman como referencia de manera magistral materias como los macronutrientes y los micronutrientes. En un país donde existe el compromiso expreso de reducir 30% la prevalecencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, en un país donde nos hemos propuesto reducir de 50 a 25% la prevalencia de anemia en niños y niñas de entre 5 y 36 meses, no solo nutricionistas, médicos y ciudadanos interesados en vivir saludablemente, sino todos los miembros de los partidos, movimientos y alianzas participantes en el último proceso electoral, deben obligatoriamente revisar este libro para entender de qué se está hablando y de ese modo cumplir y honrar sus compromisos. Reducir la pobreza y la desigualdad es sin duda un imperativo ético. Sin embargo, informarse adecuada y oportunamente, revisando las fuentes más confiables y sólidas, un indispensable comportamiento ético. Por ello, el Fondo Editorial de la UPC le agradece a la doctora Blanco por haber confiado nuevamente en él y por habernos inundado una vez más de salud y buenos hábitos. De igual modo, extendemos nuestro agradecimiento más sincero al gerente general de Ajinomoto del Perú y presidente de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad, señor Takashi Funakoshi, quien, interesado en la promoción de la investigación y la difusión de conocimientos científicos, vuelve a apoyar la publicación de este nuevo trabajo de la doctora Blanco, quien, valga el anuncio público, será reconocida en 2 días por la Sociedad Química del Perú como su exponente más importante durante el año 2011-2011, así como por su destacada trayectoria profesional en el área de la química al haber puesto a esta última al servicio de la nutrición. Su nueva publicación será comentada esta noche por la doctora Cecilia de Bustos Almendros, quien se encuentra trabajando como oficial de nutrición del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en la Oficina del Perú
y por la doctora Elba Ríos Ríos, actualmente jefe del Departamento Académico de Química y miembro del Comité Académico de la Maestría de Nutrición Pública, de Tecnología de Alimentos y Nutrición Pública de la Universidad Nacional Agraria. No quiero finalizar esta introducción sin agradecerle también a las alumnas que han trabajado estrechamente con la doctora Blanco en la realización de los diagramas y las infografías que aparecen en este nuevo libro. Se trata de Pamela Robles, como también de Yana Cabaña y Katy Cántaro. A Dora Sato, de la Fundación Ajinomoto, nuestro reconocimiento por haber acompañado toda la producción de este libro con entusiasmo y proactividad, así como a Paul Beraún, autor del acrílico sobre lienzo tan aparente titulado Bodegón con papa amarilla y ají, que ilustra la portada. A los miembros del fondo editorial, a nuestro corrector Jorge Coaguila y al diagramador Edgar Cuapaya, nuestro agradecimiento sincero por otro trabajo ejemplar. A todos ustedes por su asistencia, muchas gracias, y tengo el gusto ahora de dejarlos con las palabras del señor Takashi Funakoshi, gerente general de Ajinomoto del Perú y presidente de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad. Buenas noches. Doctor Gonzalo Galdós, rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, doctora Graciela Risco de Domínguez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Ursula Freund, decana de la Facultad de Comunicaciones y directora del Fondo Editorial, doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz, doctora Elba Ríos, licenciada Cecilia de Bustos, distinguida concurrencia, muy buenas noches. Es mi calidad de presidente de la Fundación Ajinomoto. Es para mí un gran honor y motivo de verdadera satisfacción presentar esta noche el libro Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Enfoques, una nueva obra de la doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz. Dos instituciones, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Fundación Ajinomoto, se unen por segunda vez para brindar a los profesionales y público en general una nueva producción de la autora que se constituye en otro valioso aporte al mundo de las ciencias de la salud y la alimentación. A través de las 310 páginas que conforman el libro, la doctora Blanco nos transmite de forma clara y didáctica los conocimientos básicos y las tendencias en el campo de la nutrición. Hace unos días tuve el inmenso honor de recibir de manos de la doctora Blanco uno de los primeros ejemplares de su nueva obra. Leer todo el libro me tomará mucho tiempo. Más tiempo que a todos ustedes, considerando mi poco dominio del español. Pero aún así, ese mismo día en casa, luego de admirar la calidad de la edición, me dediqué a revisar el contenido y leer algunos capítulos y lecturas interesantes. Durante la lectura tuve la sensación de estar escuchando a la doctora Blanco hablar en una de sus conferencias, transmitiéndonos no solo sus conocimientos, sino también
aquella pasión por la ciencia, la vida y la investigación. Ese estilo inconfundible que la caracteriza está impregnado en su libro. Agradezco a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la persona de su rector, el doctor Galdós, por brindarnos la oportunidad de auspiciar la publicación de esta nueva obra de la doctora Blanco, que hoy presentamos con orgullo y felicidad ante ustedes. Confiamos en que la suma de esfuerzos entre instituciones que comparten los mismos fines, como es el caso de la UPC y la Fundación Ajinomoto, promoverá la mayor publicación de libros en beneficio de la comunidad. Doctora Blanco, deseo aprovechar esta ocasión para felicitarla nuevamente ante todas las personas que se encuentran presentes en esta ceremonia por esta nueva e importante publicación. Hago extensiva las felicitaciones al doctor Carlos Alvarado Ortiz y sus hijos y todos sus nietos, que como siempre la han acompañado y alentado durante la producción de sus obras. De igual manera, a nombre de la Fundación Ajinomoto, deseo expresarle nuestro agradecimiento por permitirnos aportar nuestro granito de arena a la trascendental labor que usted viene desempeñando como profesional comprometida con la comunidad. Le reiteramos nuestro gran cariño y profundo respeto. Esperamos nos permita seguir acompañándola por siempre. Muchísimas gracias. Gracias, señor Funakoshi. A partir de este momento, publicaremos en la pantalla los comentarios que los asistentes nos hagan llegar a través de Twitter. Para ello, al final de cada comentario deben colocar el hashtag UPC Nutrilibro. Y para presentar la obra, invitamos a la doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz, autora del libro que hoy presentamos. La doctora Blanco es química, farmacéutica y bromatóloga nutricionista. Posee un doctorado en farmacia y bioquímica. Este es su 7º libro publicado sobre los temas de nutrición y alimentación. 2 de sus publicaciones obtuvieron el premio Hipólito Unanue Científica, y este año será distinguida en la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de la mujer en el campo de la química. La doctora Blanco es miembro de la Academia Peruana de Farmacia, nutricionista honoraria del Colegio de Nutricionistas del Perú, integrante del Comité Técnico del Instituto de Ciencias del Glutamato en Sudamérica y vicepresidenta de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad. En la actualidad se desempeña como directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Llegaron todos, están mis hermanos, mis hijos, solo faltan mis nietos. Doctor Galdós, doctora Graciela, toda la linda familia Alvarado Ortiz, que ya éramos 2 y ahora somos 20 y tantos, ¿no? Y ustedes, que han dejado su descanso esta noche para acompañarnos, una gratitud inmensa
porque me permiten celebrar esta alegría rodeada de muchas personas. ¿Por qué escribir un nuevo libro de nutrición, de alimentación y nutrición? Acá está Milagros Morgan, que tiene una biblioteca maravillosa para que todos disfrutemos de ella, y habría que preguntarnos por qué escribir uno más si hay tantos libros de nutrición hermosos, excelentes, atractivos, que los utilizamos con frecuencia, que nuestros alumnos los tienen, creo, en cada cama, ¿no es cierto? Krauss, Shields, Matthijs, Hill. ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Creo que hablar como la mayoría de los profesores. Lo hacemos porque nuestro compromiso es entregar a los alumnos no lo que dice un libro, sino el conjunto de todo lo que está en los libros. Entonces nos comprometemos a leerlos, a debatirlos, a hacer un cruce con lo que está en las investigaciones de las diferentes revistas. Y con todo ello nos sentamos a escribir hojas de hojas con un anhelo inmenso, que esa noche, cuando el alumno estudie, nos escuche y que nos pueda decir, como tantas veces, y lo ha dicho hace un momento Úrsula, usted escribe tal como enseña, o podría decir usted enseña tal como escribe. Eso es muy gratificante. También es muy agradable llegar cuando nos invita de otras universidades, y cada vez son más, llegar con las manos llenas, poder agradecer el cariño de esa gente que nos invita, llevándole algo que nosotros hemos hecho, y después de algún tiempo regresar y que nos diga, doctora, usted me dio tal libro, lo sigo leyendo. Eso nos permite también recibir de ellos libros y hacer un canje maravilloso, porque en el próximo libro escribimos lo de esos colegas que están en otros países. ¿Desde cuándo escribo? Dios, tengo tantos años que sería una historia muy larga. Yo terminaba mi carrera, les voy a contar un poquito. Como toda farmacéutica, la ilusión era estar en un laboratorio. Postulé, primera vez en mi vida que pedí un puesto, y me dieron el primero, jefe de control de frente. Era impensable, pero me lo dieron. Y entonces comencé a analizar supositorios, jarabes, champús, pastillas, grajeas, y cada vez con más felicidad. Era el laboratorio, única mujer y todos hombres. Así trabajaba en un laboratorio de la Warner Chilcott, americano, muy feliz, y en eso pasó algo que cambió todo en mi vida. Yo ganaba un sueldo inmenso, que en este momento me creerían loca si lo hubiese perdido. Estudiaba también mi primer posgrado y gané la primera nota de bioquímica. ¿Y cuál era el premio? El premio era cruzar el jardín botánico, presentarse al Instituto Maravilloso de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina de San Fernando y decir, he ganado el derecho a estar acá. Ese era el premio, con un sueldo que no lo puedo poner ni con las manos de lo chiquitito que era. Y dejé mi puesto en Warner Chilcott y acepté entrar a ese Instituto de Nutrición que llenó mi vida por 21 años. Tuve todo, todos los equipos estaban ahí, esperándome porque yo llegaba. Y ya nunca más hice un fármaco. Comencé la proteína en las extremidades de ratas, el beta-caroteno en el suero de los enfermos del Hospital 2 de Mayo, la utilización neta de proteína en las leguminosas más consumidas. Gané a la agraria, que lo hizo después. Luego, la tiamina con el fluorómetro, que para mí lo compró el doctor Guzmán, de los que vivían en la marginal de la selva. Mi vida era investigar y yo gozaba. Ya tenía hijos, era difícil. Conocí a Carlos cuando recién llegué al instituto. Nos casamos y comenzaron a nacer todos ellos. Y entonces la vida se hizo más difícil. La plata era muy chiquita, pero los bebés crecían y todos eran ya muy estudiosos. El doctor Guzmán se sienta frente a mí
ya no era director del instituto, era decano y rector por unos años, y me dice: Teresa, basta de investigar, hay que escribir todo lo que se investiga en un libro de texto. ¿Y cómo, doctor? No sé, pero vamos. Lo hicimos y nació nuestro primer libro, 1981. Ahí la doctora Cajalión dice: yo lo tengo. Sí, doctora, lo sé. Los chicos con barba, sin pelo, me dicen: yo tengo su primer libro. Dios mío. En el 86 escribimos el segundo, Nutrición Humana 2. Qué bello también. Trabajando ya con Carlos en el Instituto de Posgrado de la Facultad de Medicina de la San Martín de Porres, también ofrecimos escribir, porque teníamos un grupo maravilloso de alumnos en la maestría y en el doctorado de Bioquímica y Nutrición. Y fuimos una máquina, no nos paraba nadie, ¿no, padre? Primero fue repasando Bioquímica y Nutrición, el libro Granate. Luego fue Bromatología Alimentos, nos dio otra vez el premio Hipólito Unanue. Hicimos Aditivos Alimentarios. Para ese momento ya nos ayudaba Ajinomoto del Perú. Ajinomoto, como todas las empresas saben que el profesor nunca tiene plata para editar un libro, pero ellas pueden hacer el milagro de que universidad y empresa permitan esa felicidad. Y entonces llegó un momento en que se acababan los libros, teníamos que volver a hacerlos. Y entonces hicimos otra vez la segunda edición de Alimentos Bromatología, que hasta en Colombia, en Uruguay, en Ecuador se ha vendido, y eso da mucha alegría. Y así se le ocurre a la FAO, y acá está una de sus representantes, después de 26 años, cambiar, aunque sea en pequeño, las recomendaciones de las proteínas y aminoácidos, por primera vez separándolo, porque no sé por qué la FAO siempre juntaba energía con proteínas, dos cosas totalmente distintas, pero no me iban a hacer caso a mí, que era un disparate. No fue disparate, lo separaron, me hicieron caso. Qué soberbia pensar así. Después hicieron las nuevas de minerales y vitaminas, y entonces dijimos, Carlos dijo: haremos el segundo de Repasando y Bioquímica, y yo dije: haremos el segundo de Nutrición, después de tantísimos años. Por eso, comencé el 24 de septiembre de hace 3 años, y esta hermosa época lo hemos podido terminar porque hay un equipo maravilloso en el Centro de Información que, así como yo puse una fecha para comenzar con Magda en mi escritorio, se firma con sangre cuándo es la primera observación, la segunda, la corrección, la tercera, cuándo entra el corrector de estilo, cuándo entra el diagramador. ¿Y quién se va a atrever a decirle que no a Magda? Salió el libro, sin milagros, el libro salió, y salió precioso, y por eso mil gracias a todos los que ayudaron. Bien dijo Úrsula, mi nieta Yana, los primeros diagramas, mi alumna Katy Cántaro, Pamela Robles, orgullo de nutrición porque por 5 años ha sacado el ponderado más grande de las 31 carreras. Y entonces el libro fue tomando forma. Esas páginas desordenadas tal vez por alguien que recién hace 5 años aprendió la computación, fue tomando forma, fue convirtiéndose en lindas tablas. Jorge Coaguila diario me escribía: está mal escrito. Y yo le contestaba: así se escribe en bioquímica. Era una guerra a muerte. El pH, como yo lo ponía con P chiquita y con H mayúscula, él me lo corregía: no, con P mayúscula. Y entonces nos peleábamos. Y nuevamente Edgar Bapaya, ese hombre que está... ¿Dónde está usted? Hizo de los dibujos verdaderas bellezas. Y entonces, con ese apoyo de Ajinomoto y de toda esta gente linda, puedo decir ahora que esos ordenados párrafos claros, atractivos diagramas, no son míos, son obra de ellos, que hicieron que el libro se vea ahora muy lindo y que todo se haya podido transformar en alegría para mi familia, para esa familia que me vio 3 años, casi 5 de la mañana en punto escribiendo, y que se quejaban de que yo no estaba con ellos, pero
creo que ha valido la pena. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanco. A continuación, el comentario de la doctora Cecilia de Bustos Almendros, licenciada en Biología de la Salud y en Bioquímica por la Universidad de Navarra, España. Cuenta con un doctorado en Patología Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Uppsala, Suecia, y un máster en Ciencias Biomédicas de la Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda, con especialización en Salud Pública Internacional. La doctora de Bustos ha publicado diversos artículos sobre genética y epigenética del cáncer en revistas de prestigio internacional. Ha realizado trabajos de investigación en varios países sobre temas como cáncer, VIH-Sida, la enfermedad de Chagas y desnutrición. Actualmente se encuentra trabajando como oficial de nutrición del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en la oficina de Perú. También apoya al Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, trabajando con las instituciones involucradas en la prevención y control de la desnutrición en Perú, entre otros. Bueno, primeramente, estimada doctora Teresa Blanco, ¿se escucha bien? Sí. El rector de la UPC, el doctor Gonzalo Galdós, gerente general de Akimoto, el señor Funakoshi, y la doctora Eva Ríos. Yo quería agradecerle a la doctora primeramente por esta invitación para hacer un comentario sobre este magnífico libro. Vengo en representación de nuestra representante, que es la doctora Beatriz Yermenos. Desafortunadamente, como ya le comentó, está en una misión oficial en Huancavelica con la coordinadora residente de Naciones Unidas y no ha podido venir. Y para mí realmente es un placer, no sé si ha sido el destino o no, pero realmente es un placer porque la doctora Teresa Blanco es una profesional que realmente es un referente a nivel de todo el Perú en el tema de nutrición, pero además yo creo que es una increíble persona y creo que esa combinación muchas veces no se da en todas partes, ¿no? Esa parte de inteligencia y persona, y es una persona que realmente se hace querer, ¿no? En el lado por lo menos profesional que le conocemos. Y bueno, felicitarle por supuesto por este maravilloso libro y sobre todo por todo lo que ha hecho en este país por la nutrición. ¿Y por qué? Yo al principio quería hablar un poco sobre la situación de la nutrición en el país y luego comentar por qué creemos que es tan importante este libro, ¿no? Desafortunadamente la situación de la nutrición en este país no es nada buena, ¿no? Con un crecimiento macroeconómico que es increíble y que todo el mundo habla en las noticias, que ha crecido un 8%, un 9%, todavía seguimos teniendo que la mitad de los niños menores de 3 años está anémico en este país. Y realmente es algo que debería ser inaceptable, ¿no? Pero seguimos teniendo esas cifras al 2010, 50.3% de los niños, lo cual significa que muchos niños no están anémicos todavía, pero lo estarán próximamente, porque muchos ya tienen deficiencia de hierro, ¿no? Y lo más interesante de esto es que no solo afecta a las poblaciones más vulnerables y pobres, como muchos nos podríamos pensar. Por supuesto que afecta un poquito más a esas poblaciones, pero también afecta a los quintiles más ricos de la población. O sea que ya no se trata de un problema de acceso a alimentos o de dinero, ¿no? Se trata de algo más que luego vamos a ver que es la educación. Entonces luego también por supuesto tenemos, además de la anemia, un problema tan grave como la desnutrición crónica. Tenemos un 23.2% de niños menores de 5 años que están desnutridos crónicos. Somos uno de los países en América Latina con mayor prevalencia de desnutrición crónica. Y repito, supuestamente uno de los países con mayor crecimiento macroeconómico y sin embargo somos uno de los que peor estamos. Entonces realmente esto es algo que debería ser inaceptable, pero que nos estamos acostumbrando a escuchar, ¿no? Cuando ya escuchamos en la radio la gente ya realmente nos asombra, ¿no?
Si realmente hay una epidemia de dengue, sí, todo el mundo se alerta, pero ya la desnutrición ya no asombra a nadie, ¿no? Como sabemos, una de las determinantes subyacentes de la desnutrición crónica y de la anemia es el cuidado inadecuado de las madres, de las niñas y de los niños. Y esto se basa mucho en lo que es la educación, ¿no? La falta de educación de la población en general y sobre todo en esta temática que es alimentación y nutrición. Entonces vemos que la educación es realmente fundamental para que podamos luchar contra la desnutrición en el país, ¿no? Esto es algo realmente fundamental. Y vemos que realmente es fundamental también para que todas las niñas y niños puedan tener unas capacidades físicas e intelectuales, ¿no? ¿Y por qué digo intelectuales? Porque muchas veces nos pensamos que desnutrición es un niño pequeñito que va a ser una persona pequeñita, pero la gente no se da cuenta que también un niño anémico, realmente en los primeros años de vida, puede llegar a no tener una capacidad intelectual adecuada. Y ya se ha comprobado que esos niños en el futuro van a tener trabajos menos remunerados que los que están nutridos adecuadamente. O sea que ya estamos diciendo a ese niño, tú, como eres desnutrido, ya no vas a poder tener un trabajo tan bueno. Y esto no solo es para el individuo en sí, sino para el país, porque no queremos un crecimiento solo macroeconómico, sino microeconómico, que se dé a nivel de todas las familias del país, ¿no? Entonces, además de esto, no solo yo creo que lo deberíamos hacer para el desarrollo del país, realmente lo tenemos que hacer porque es un derecho, ¿no? Todas las países y de todos los países del mundo, cuando nacen, tienen el derecho a la salud, tienen el derecho a la alimentación y tienen el derecho a la educación. ¿No? Estos son derechos fundamentales que simplemente no se pueden dejar de dar a las personas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Y esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, y vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Y el derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. ¿Ya? Entonces, es en este marco de derechos que consideramos fundamental el fortalecimiento de capacidades de todos los profesionales que trabajan en el gobierno de Perú, que trabajan también en el sector privado o que trabajan en la cooperación internacional, ¿no? Ellos tienen que ser los catalizadores de todos esos programas de seguridad alimentaria y nutricional que van a acabar al final con esa desnutrición y esas deficiencias de micronutrientes. Y no solo deberíamos llegar a estas metas, por ejemplo, que estaban comentando antes de llegar al 25% de anemia. Digo, 25% todavía es mucho. O queremos llegar al 14% de desnutrición crónica. ¿Cómo vamos a llegar cuando Chile al lado nuestro tiene un 1%? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos estar contentos con que al 2016 queramos llegar al 14%? Deberíamos querer llegar al 0% el día de hoy, ¿ya? Ese es el derecho que todos los niños tienen. Entonces es por eso, por todas estas razones, que realmente nos congratulamos de contar con un libro tan excelente como el que acaba de escribir la doctora Teresa Blanco. ¿Por qué? Porque este libro realmente está escrito por alguien que conoce la realidad de este país. Es muy diferente contar con un libro que está escrito en Estados Unidos, que por supuesto hay libros excelentes, o en cualquier otro país que no realmente relatan la realidad de ese país. Este libro es algo bastante inédito, ¿ya? Y que contiene esa mezcla de que tiene todos los conceptos básicos, que los cuenta además de una manera que parece tan fácil toda la nutrición y la alimentación, ¿no? Pero realmente, además, nos está contando la situación nutricional del Perú. También tiene un capítulo sobre la breve historia de la nutrición antigua en el Perú. Entonces, realmente creemos que es un libro que va a ser de suma utilidad para muchos profesionales.
Además también hay una cosa que nos ha gustado mucho, que es la extensión que le da la doctora al tema de micronutrientes, porque realmente en este país es una de las deficiencias que afecta a tantas personas y muchas veces los profesionales no entienden, ¿no?, lo que realmente es una deficiencia, y aquí lo explica todo hasta el detalle con esos dibujitos tan claros que, bueno, realmente convierten los procesos metabólicos tan complejos en algo que parece muy sencillo, ¿no? Y eso realmente es un arte, yo creo. Y bueno, ya saben que las deficiencias de micronutrientes además afectan aquí a toda la población. Afecta desde las mujeres en edad fértil, a las mujeres lactantes, mujeres gestantes, hasta el niño que empieza a nacer. Entonces es un círculo que hay que cerrar, hay que pararlo, ¿no? Entonces nosotros, en Naciones Unidas y la cooperación internacional, hay todo un movimiento que llamamos de los 1000 primeros días de vida. ¿Y qué es eso de los 1000 primeros días de vida? Pues es básicamente los 9 meses de embarazo y los 2 primeros años de vida. Ahí es donde debemos realmente poner todos nuestros esfuerzos, porque ahí se produce, por ejemplo, el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo, todo tipo de desarrollo que son tan fundamentales, ¿no? Bueno, además de esto, volviendo al libro, necesitamos que todas las personas que tienen acceso a familias, a madres y padres de niños pequeños, puedan leer esto. Necesitamos que comprendan realmente la importancia de una adecuada nutrición, porque es la base de una salud adecuada, ¿no? Entonces nosotros pensamos que realmente este libro no solo debería ser para nutricionistas. Yo creo que a sus estudiantes les va a encantar tener un libro así tan bonito, pero realmente pensamos que este libro debería llegar mucho más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque personas que tienen acceso a, por ejemplo, imaginemos en el punto más lejano de Huancavelica, ¿no? Hay muchas veces en puestos de salud no hay un nutricionista. Muchas veces porque simplemente no hay dinero para contratar a un nutricionista, o también otras veces porque no hay nutricionistas que quieran llegar a ese punto tan alejado del país, donde realmente, claro, es una vida bastante diferente a la que se puede llevar en Lima, ¿no? Y como realmente no se da un estímulo económico o de otra manera, la gente decide no ir. Entonces, al final hay muchas poblaciones que no tienen acceso a un nutricionista, pero deberían conocer lo más importante, todo lo que se explica aquí, ¿no? Entonces realmente pensamos que es súper importante que todo esto llegue. Mire, un ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una de las regiones que es, bueno, no voy a decir el nombre mejor, porque no es una encuesta que fue muy favorable para ellos, pero estábamos trabajando con el tema de la anemia, y fuimos a preguntar a todas las enfermeras que tenían contacto con las familias, cosas tan sencillas como, bueno, ¿y usted qué alimento piensa que debería dar a un niño si quiere prevenir la anemia? ¿No? Y todos decían fruta, ¿no? Y cuando les preguntamos, ¿y la carne? ¿Qué piensan de la carne? Dicen, ay, no para la anemia, ¿no? Qué grave que por mucho que nosotros aquí en Lima pensemos que realmente estamos planeando todo tipo de estrategias de prevención de la anemia, al final las personas que están ahí teniendo el contacto directo con la población no sepan los conceptos más básicos, ¿no? Entonces realmente este tipo de libro tiene que llegar mucho más allá de la universidad aquí, de los nutricionistas, tiene que llegar a todo lo que son los profesionales. Ya por último, ya que ya me han dado el semáforo, simplemente queríamos también instar a las universidades a más profesionales en el campo de la nutrición pública. Sabemos que el resto de áreas de la nutrición también son sumamente interesantes, pero el país en estos momentos necesita gente motivada que realmente esté dispuesta a acabar con este gran problema, que es un problema severo de salud pública. Ya no es simplemente a unos pocos con anemia, no lo es, ¿no? Entonces, y luego también por supuesto que llegan a mucho más que los nutricionistas, que llegan a todo el colectivo de salud. Entonces yo simplemente les insto a todo el mundo que esté aquí a poder leer este libro, a poder ver que realmente es tan fácil que creo que todos podemos comprenderlo,
y que ustedes lo compartan con la gente que tiene a su alrededor, porque como les he dicho antes, hay muchas deficiencias que no solo afectan a las personas más pobres o más vulnerables, que realmente en la población, en los quintiles más altos, todavía encontramos serios problemas. Entonces les invito a compartir esta información con todos ustedes queridos y con los demás profesionales con los que trabajan. Y ya por último, bueno, agradecer por supuesto a la doctora Blanco. Realmente es un libro excelente, a mí me ha encantado, no lo he leído entero, pero casi. Y realmente es un libro que va a estar ahí como referencia durante muchos años. O sea que la felicitamos de verdad. Gracias. Doctora de Bustos. Nuestra segunda comentarista de hoy es la doctora Elba Ríos Ríos, químico farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en nutrición con especialidad en química de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La doctora Ríos Ríos cuenta con 30 años de experiencia como docente universitaria, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Actualmente es jefe de departamento académico de química y miembro del Comité Académico de la Maestría en Nutrición Pública, de Tecnología de Alimentos y Nutrición Pública. También se desempeña como jefe de Unidad de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Buenas noches. Señor rector de la UPC, doctor Gonzalo Galdós, dignas autoridades de la UPC, señor Takahashi Funakoshi, presidente de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad, doctora Teresa Blanco, doctora Cecilia de Busto, dignísima concurrencia. Alimentación y nutrición, fundamentos y nuevos criterios, es el 7º libro que escribe Teresa Blanco de Alvarado Ortiz. En todos ellos tuve la oportunidad de estudiar como alumna y ya como docente, tomarlos de base para mis clases. Por eso, es para mí un gusto, un honor, un privilegio poder estar al lado acá de esta digna y excelente, querida doctora Teresa Blanco. Sus primeros libros, Nutrición Humana 1, Nutrición Humana 2, escritos con Alberto Guzmán Barrón y Guido Ayala, en su querido Instituto de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Universidad Mayor de San Marcos, llegaron propiamente a todos los nutricionistas del Perú y muchos estudiantes de pre y posgrado, como en mi caso, que cursaba la maestría en nutrición en la Universidad Agraria La Molina, de colegas que estudiaban nutrición, la maestría en nutrición en San Marcos. Estoy segura hoy, muchos profesionales aún lo consultan. De esos 2 primeros libros, Nutrición Humana 2, recibió el premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica en el año 1986. Ya como coordinadores de la maestría Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, ella y su esposo, Carlos Alvarado Ortiz, nos ofrecen 3 nuevos libros. Primero, repasando bioquímica y nutrición, el recordado libro Quinta, que en mi caso particular, como jefa del Departamento de Química y luego coordinadora de la maestría en Nutrición Pública en la Universidad Agraria La Molina, lo tuve de libro de texto para la mayoría de los estudiantes. El segundo libro, Bromatología Alimentos, ofreciendo valiosos datos sobre el origen de los alimentos, su constitución química, las variedades de su consumo y su deterioro, entre otras características. Este libro se hace también acreedor al premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica en el año 2003. El tercer libro, que escriben juntos, es Aditivos Alimentarios, tema muy nuevo para
para la mayoría de nutricionistas, médicos, farmacéuticos, gastrónomos, basados en el Códex Alimentarios y en la legislación de la FDA. Desarrollan en un idioma ameno, en un mundo extraordinario de sabores, aromas, colores, mayor vida en la alacena, haciéndonos comprender cómo de cada 10 alimentos que consumimos al día, unos 6 o 7 utilizan aditivos. Los esposos Alvarado Ortiz, al ver que su libro Bromatología, Alimentos prontamente se agota, es una edición, cómo se estila, corregida y aumentada. Digo yo, más bien completa, elegante y muy útil. Ahora, la doctora Teresa Blanco nos entrega un libro, Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios, que para quienes hemos tenido la oportunidad de leerlo, ha resultado sencillamente un placer, ya que el libro contempla los principios clásicos de la nutrición escritos de una manera motivadora, acompañada cada tema con figuras, esquemas, tablas que hacen de cada lectura un momento agradable. ¿Qué es la alimentación? ¿Y cómo nutrirnos a partir de esta acción? Es algo complejo y sencillo a la vez, si lo que leemos está escrito por la doctora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz, una especialista en el tema y que sobre todo ha experimentado lo que describe en el libro. Este hecho facilita el producto final, un documento de consulta en el que se combinan los fundamentos básicos de la química de alimentos, fisiología y química de los seres vivos, para comprender el por qué necesitamos y debemos alimentarnos para nutrirnos, basados en el conocimiento de cómo funcionamos, cómo aprovechamos los nutrientes de los alimentos en cada etapa de la vida y cómo medimos el efecto y calidad de nuestra alimentación y nutrición. La doctora Blanco, con su excelente criterio, ha dividido el libro en 10 capítulos. Inicia relatándonos la historia de la nutrición, tomando como referencia 400 años antes de Cristo, cuando se atribuía a los alimentos poderes mágicos, a la vez que reconocía como esenciales para la sobrevivencia. ¡Qué interesante! Leer en el libro que en la era química analítica, entre 1750 y 1900, un naturista deglutió bolsitas de lino con carne y pan, atadas a un cordón que jalaba para recuperarlas y concluir al observar estas bolsitas que la digestión era un proceso químico y no una fermentación. En el capítulo 1 del libro se describe la alimentación y nutrición de los antiguos peruanos. Ellos no sufrían hambre, mientras que la situación nutricional del Perú en los últimos años muestra retardo en el crecimiento en menores de 5 años por malnutrición energética proteica. Evidencia que la población no cubre sus necesidades calóricas y más aún con marcadas diferencias entre Lima y Huancavelica, por mencionar. Definitivamente, solo si conocemos el proceso de la alimentación, haremos la elección correcta de los alimentos que serán una fuente de nutrición. En este libro se presentan tablas de composición de alimentos del Perú y se proponen
formas simplificadas para estimar equivalentes de nutrientes en los alimentos. Ahora, cada vez que coma espinaca, sabré que en 43 gramos estaré ingiriendo 200 microgramos de equivalentes de retinol. Bueno, ¿verdad? Para nuestros ojos. Si conocemos el valor nutritivo de los alimentos, entonces tendremos seguridad alimentaria. Al mejorar la seguridad alimentaria del hogar, se favorece a la nutrición de la familia. Los adultos trabajan más, logran mejor salario, los niños estudian y no hay desnutrición. Pero entonces, ¿dónde encontrar información sobre alimentación y nutrición? En este libro. También se facilita buscadores de información y revistas de nutrición. Cada capítulo del libro termina con una lectura, como es en el caso de los alimentos funcionales. Por ejemplo, usted toma té verde para bajar de peso, pero solo lo toma en reuniones sociales, no lo logrará. Debe incorporarse en la dieta diaria. ¿Cierto? La buena alimentación nos permite disfrutar de las bondades de estos compuestos bioactivos. Interesante, ¿verdad? Para reflexionar y análisis. ¿Cómo es que los alimentos nutren nuestro organismo? La respuesta la encontramos en el capítulo 5 del libro, donde se facilita la información sobre la complejidad química de los alimentos descritos en un lenguaje amical. ¿Sabían ustedes que la fresa tiene alrededor de 300 estructuras químicas que le dan olor, color y textura? Por eso nos gusta tanto. ¿A qué se debe el sabor tan exquisito del queso parmesano? Seguramente nos hemos preguntado varias veces. En el libro Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios, la doctora Blanco nos explica que este delicioso sabor del queso parmesano es gracias al trabajo de los microorganismos que producen enzimas para este fin, y que también se produce una concentración alta de glutamato proveniente de las proteínas, similar a lo encontrado en el alga kombu. ¿Cómo planificar la dieta para alimentarnos bien? La educación alimentaria es parte del contenido del capítulo 3 de este libro. Nos propone guías alimentarias, materiales educativos. ¿Para qué educar? Justamente para aprender cómo alimentarnos para nutrirnos. Esta información la encontramos en el capítulo 4, referente a los procesos de alimentación desde la ingestión de los alimentos, su digestión y su absorción. En el libro Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios. Se dedica especial interés a enseñar cómo se nutren y funcionan en armonía nuestros órganos, nuestros sentidos, expresados en una sola frase: somos lo que comemos. Efectivamente, el cuerpo humano depende de los nutrientes que lo proporcionan los alimentos vegetales y animales, todo un pool de elementos químicos. Dígame qué comes y te diré cómo se comporta tu metabolismo. Es el título de una lectura motivándonos a la reflexión sobre la calidad de la alimentación que tenemos que decir. Este libro es como una ventana abierta ante nuestros ojos. Podemos aprender cómo alimentarnos y nutrirnos, y tal vez de esta manera podemos cumplir el deseo de todo ser humano: más vida larga y sana. ¿Cuántas veces hemos escuchado: me siento mal, me falta peso, tengo sobrepeso, tengo sueño, estoy cansada, tengo anemia? ¿Cómo prevenir este mal estado? ¿Cómo recuperarse?
La respuesta la encontramos en el capítulo 5 y 6, dedicados a tratar sobre los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, y sobre los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. El hierro para prevenir la anemia, disponible en la sangrecita, por ejemplo, una fuente nutritiva, económica y biodisponible para proteger las capacidades de personas, capacidades para aprender y salir de la pobreza. ¿Saben ustedes cuánto comer de cada alimento? ¿Sabían que para cubrir sus requerimientos nutricionales, una mujer en edad fértil debería de consumir 2 bistecs de carne de res o 1,5 de hígado o un plato de sangrecita? Entonces, sí, los micronutrientes son pequeños, grandes, gigantes. Lo mismo podríamos afirmar de este libro, Alimentación y Nutrición, Fundamentos y Nuevos Criterios. Todos conocemos que la alimentación es una necesidad biológica para mantener al organismo funcionando de manera óptima. Sin embargo, en nuestros días se ha convertido en uno de los grandes placeres de la vida al permitirnos contrastar sabores, texturas y temperaturas. Es algo que podemos leer y aprender en este libro. El quinto sabor umami mejora ciertas deficiencias y por tanto mejora la ingesta de alimentos, que se traduce en un mejor ánimo, estado de salud y calidad de vida. Aunque parezca simple preparar alimentos y darle sabor, en realidad es la química de los alimentos lo que hace el mayor placer de la alimentación. Si estamos en busca de un libro científico, didáctico y que integre de manera activa la química, la fisiología y la nutrición, debemos leer y tener este libro, sentirnos afortunados y agradecer una vez más a la doctora Teresa Blanco, porque en este libro tenemos los requerimientos diarios nutricionales recientemente disponibles este 2011, proporcionados por la OMS, la FAO, la ONU. Estoy segura será otro éxito y nos ayudará a saber más sobre la hermosa ciencia, la nutrición. Muchas gracias. De esta casa de estudios. Doctora Graciela Risco de Domínguez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Señora Úrsula Ferne, directora del Fondo Editorial y decana de la Facultad de Comunicaciones de la UPC. Señora Teresa Blanco de Alvarado Ortiz. Señor gerente general de Ajinomoto del Perú y presidente de la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad, señor Takashi Funakoshi. Distinguidas doctoras Cecilia de Bustos Almendros y doctora Elba Ríos, distinguidas comentaristas del libro de la doctora Blanco. Damas y caballeros, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Sería reiterativo, y no por ello inmerecido, ahondar en una serie de virtudes relacionadas al perfil profesional y personal de la doctora Teresa Blanco, y por ello no voy a abundar en más detalles de los que ya hemos escuchado y que creo que contagian ese entusiasmo profesional y personal traducido en todos y cada uno de los capítulos del libro. Quiero, con su venia, referirme fundamentalmente al rol que cumple el Fondo Editorial de la UPC en la universidad. Como ustedes saben, hoy en día el rol de las universidades
ha ingresado en una fase en la que la exigencia del entorno social se hace más demandante en términos de rigurosidad y en términos de contribución al entorno donde operan. En esa creciente demanda se ha instaurado una suerte de carrera desenfrenada por lograr las acreditaciones y las certificaciones que de alguna forma sean las cartas de presentación para la rigurosidad y para el empeño de cada una de las instituciones universitarias y en general de educación superior en relación a su nivel de contribución en el desarrollo de cada uno de los países en los que están presentes. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no es ajena a este principio y en su progresivo y cada vez más acelerado proceso de acreditación tanto de carreras como en el trabajo de preparación para la acreditación institucional, encuentra que la promoción de las contribuciones intelectuales juega un rol fundamental. Dentro de los procesos de acreditación, el capital intelectual es, por decirlo, el centro fundamental de la valoración de la contribución de la universidad a sus sociedades. Y dentro de las contribuciones intelectuales, es una modesta opinión que en los últimos años se ha subestimado el impacto y el valor de los libros como fuente de contribución intelectual. Un exceso de énfasis en las contribuciones a nivel de artículos científicos relegaron a los libros a un segundo plano y claramente, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar en tan interesantes comentarios acerca del libro de la doctora Blanco, podemos encontrar que una de las consecuencias de esta subestimación del impacto de los libros es la natural ciencia de nuestra ciudadanía en torno a una serie de elementos fundamentales que están asociados no solamente al principio de desarrollo del bienestar, sino incluso asociados a necesidades básicas como pueden en este caso ser la alimentación y la nutrición. Los libros cumplen un rol fundamental de generación de conciencia y tienen una amplitud de difusión que es indispensable para complementar también las contribuciones intelectuales que abundan en énfasis vertical y de especialización. Por ello, sin descuidar el trabajo que eso significa y donde la Facultad de Ciencias de la Salud tiene un rol protagónico en nuestra universidad, quiero, como les dije, hacer énfasis en cuanto al fondo editorial de la UPC, que refleja una producción intelectual de los docentes de los diversos programas de pregrado y posgrado, trabajos que por sí mismos han sido cada vez más innovadores, tanto en el enfoque, porque han abordado por primera vez algunos temas, y en otros de los casos son reflexiones o investigaciones que pretenden abordar ángulos distintos o constituyen un énfasis en el estado del arte de determinados temas, como el caso del libro que hoy es materia de esta presentación. Y tenemos en común en todas estas obras que son herramientas fundamentales para el proceso de aprendizaje en el que nuestra institución pretende crear hitos y cotas no alcanzados por institución alguna antes en el Perú. El fondo editorial además busca contribuir a la generación de nuevos conocimientos que no solamente se utilicen para efectos pedagógicos, sino que además ayuden a brindar soluciones concretas a las empresas y ayuden también en ese proceso de crear mecanismos y herramientas que mediante conocimientos ayuden en un abordaje mucho más factible de los problemas que aquejan a nuestro país.
Cada año este fondo editorial ha ido creciendo en cantidad de ejemplares y en cobertura geográfica. En el 2010 el fondo editorial fue la editorial universitaria que alcanzó el mayor volumen de ventas a través del circuito de librerías de la Fundación del Libro Universitario Libuna. Por ello, me permito, para cerrar esta ceremonia, hacer un significativo homenaje a este libro, Alimentación y Nutrición, escrito por la doctora Teresa Blanco de Alvarado, que corresponde al título número 128, publicado por el Fondo Editorial, y que es el cuarto que proviene de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es además el segundo libro que trabajamos en conjunto con la Fundación Ajinomoto, y esperamos que sea no solamente el segundo, sino uno de los muchos libros que podamos trabajar en conjunto. Nos une el mismo objetivo: crear conocimiento de calidad científica y que tenga un formato que permita una divulgación popular, que permita convertir ese esfuerzo tan difícil de lograr, de generar hábitos y conductas en nuestros ciudadanos que ayuden a que en el seno familiar la nutrición sea uno de los elementos centrales a tener en cuenta dentro del proceso de alimentación, se convierta en un ejercicio evangelizador, porque en algunos de los casos el ejercicio evangelizador es una clara distinción entre confianza y fe, porque muchas veces para generar confianza se tienen elementos tangibles que crean esa confianza, pero en algunos otros casos, cuando se produce una disonancia entre lo que vemos y lo que es, como puede ser el caso de una persona que aparenta estar en perfecto estado de salud y sin embargo puede estar mal nutrida, se trata de un elemento de fe. Y por eso digo que es un ejercicio de evangelización, porque el elemento de fe está asociado con la investigación científica y con las múltiples pruebas que se pueden traducir progresivamente en un lenguaje popular a través de la divulgación de obras como el de la doctora Blanco de Alvarado Ortiz. Por ello, quiero que esta ceremonia pueda concluir sin un especial agradecimiento a la Fundación Ajinomoto para el desarrollo de la comunidad, especialmente al señor Takashi Funakoshi, gerente general, así como a la señora Dora Sato, gerente de la Fundación. Un especial agradecimiento a la doctora Teresa Blanco, porque desde el primer momento en que la conocí, a propósito de nuestro rol conjunto en la UPC, entendí que su devoción profesional iba más allá de lo que yo anteriormente había observado en alguna otra persona. Tanto así que mientras me aproximaba a ella cuando la conocí, observé que claramente estaba determinando mi estatura, edad, y probablemente era un apretón de manos que estaba tratando de identificar mi nivel de masa de grasa corporal para poder rápidamente darme una recomendación, la cual recibí de muy buena gana, y les aseguro que es el mismo sentir de todos los servidores de la universidad que se ven beneficiados por esa trascendencia de su trabajo al día a día. Doctora Teresa Blanco, felicitaciones por este libro que hoy día se presenta en nuestro país de una forma amplia, y muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Galgos. En nombre de la universidad agradecemos su presencia y los invitamos a pasar al vino de honor que ofreceremos en las instalaciones adyacentes. Gracias.